Y vamos a estar estudiando la palabra de Dios en este momento, Romanos, el capítulo 5, versículo 17 al verso 21. Dice así las Escrituras, comienzo a leer. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, o sea, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando abundó el pecado, ¿qué dice la Biblia? Sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esta palabra, quiero ir de una vez al objetivo, parte de Adán y Eva, para que todos nosotros pues tengamos el contexto bastante claro. Todo comienza con Adán y Eva. Para que no se me olvide darles el tema de hoy es la justificación y el perdón de los pecados. Para los que toman nota puedan llevar su nota allí, la justificación y el perdón de los pecados. Ahora, cuando hablamos de la justificación, se refiere a la justificación del hombre que Dios le da por medio de Jesucristo, para que ya quedemos ubicados en el contexto. Entonces, todo comienza con Adán y su caída, conocida bíblicamente como la desobediencia del hombre. Cuando usted lee Génesis, allá en el capítulo 3, usted va a encontrar allá la desobediencia del hombre, pero también es la caída del hombre. Entonces, cuando se nos predica acerca de la caída de Adán, en realidad nos están hablando de la desobediencia del hombre. Y me gusta la frase desobediencia porque la mera frase nos está indicando que hubieron normas, hubieron leyes o mandatos y fueron sujetos a transgresión, fueron sujetos a desobediencia de parte de ¿quién? Del que los recibió, en este caso Adán. Por eso el título allá en Génesis, desobediencia del hombre. Pero aquí en el libro de Romanos, Pablo viene hablando de una manera especial a todos. Recuerden que venimos hablando de la justificación, que el hombre es justificado por gracia. Estuvimos hablando del regalo que Dios nos da, que es por medio de Jesucristo también, que es la gracia. Estuvimos hablando de la autoridad de Jesús. Y todo esto Pablo lo va llevando para decirnos que el hombre está como está porque el hombre desde el principio le falló a Dios. El hombre desde el principio ha sido transgresor de la ley de Dios. Y ahora en este pasaje, les estoy resumiendo, Pablo aborda esto para decir, el problema del hombre necesita solución. El hombre está metido en problemas con Dios. El hombre está metido en problemas, o sea, desde un asunto espiritual, el hombre está en tinieblas, el hombre vive en condenación a causa del pecado. El hombre está en separación de Dios a causa del pecado o a causa de la desobediencia que comenzó con el primer hombre de la historia llamado Adán. Teniendo en cuenta todo esto, Pablo entonces junta dos cosas: la problemática que comienza con Adán y la solución que comienza con Jesucristo. Diga, la problemática que comienza con Adán y la solución que comienza con ¿quién? Y es por medio del mismo Jesucristo. Y así los versículos que hemos leído nos están mostrando dos hombres. Uno que introduce el pecado y la muerte, pero uno que introduce la vida, la redención, el perdón y la salvación. Y ahí están los dos.
¿Por qué Pablo pone el paralelo? Para que el ser humano comprenda su condición de pecado, pero también la salida o la oportunidad que tiene ante Dios. Y sabemos que no hay esperanza en Adán, pero sí hay esperanza en Jesucristo. Y yo creo que estamos aquí es con el propósito de conocer las dos cosas. No podemos hablar de salvación y vida eterna, redención, si el hombre no es consciente de su condición. Al hombre no le va a importar la vida eterna, no le va a importar el perdón, no le va a importar la redención, no va a sentir temor de Dios, no se va a sentir culpable si no se le muestra su culpabilidad. Y Pablo en este pasaje, amados hermanos, muestra la culpabilidad del hombre. Pablo en este pasaje muestra la condición deplorable del hombre, pero también presenta la provisión de Dios para resolver ese problema, y es por medio de Jesucristo. Así que diga, Jesucristo es el Señor y es la solución a mi problema. ¿Cuál es el problema que tenemos? No vaya a decir que dinero, porque este se resuelve trabajando. El problema que tenemos se llama ¿cómo? Pecado, muerte espiritual, separación de Dios. Y este problema se resuelve ¿cómo? Por medio de Jesucristo, que es lo que Dios ha provisto para que los hombres se pongan a cuenta con Él. Ahora, es importante entender esto. Lo que Adán hizo o cometió, ¿cómo se le llamó? Transgresión, desobediencia, transgresión. Y esto lo llevó a pecar, le contó como pecado, le contó, observe, como condenación. La transgresión, la desobediencia de Adán le contó como pecado, le contó como condenación. Y el resultado de este pecado o de esta condenación es la muerte. Y aquí está claro en Romanos cuando dice que la paga del pecado es muerte. El problema es que la muerte no se queda solo en Adán. La muerte llegó a Adán, llegó a sus generaciones, y bíblicamente dice que la muerte pasó a todos los hombres en forma de herencia. Pero todo comienza con la transgresión de Adán a los mandatos de Dios. Dios le había dado ordenanzas a Adán, pero Adán ignoró. Cuando Adán decidió fallarle a Dios, Adán ignoró la voz de Dios. Y bíblicamente cuando Dios habla con Adán, porque sí hablaron, Dios le reprocha y le dice, por cuanto desobedeciste mi voz y oíste la voz de tu mujer, porque hay que admitir, el diablo es la mente maestra, pero la mujer jugó un papel, un rol gigantesco, dejándose influenciar por el enemigo, y ella fue la que influenció a Adán. No fue el diablo, fue su mujer. Amén, hermanos. Y las mujeres, ¿por qué no dicen amén si todas leen la Biblia y saben que eso es verdad? ¿Se sienten acusadas, hermanas? No las estoy acusando, estoy predicando la verdad. Dice la Biblia que ella comió, la cual fue y dio con sus manos a su marido. Un amén por ahí, por favor, me siento solo. Y cuando Dios hace el juicio, mujeres, hoy van a salir bravas conmigo. Cuando Dios hace el juicio a Adán, le dice, por cuanto desobedeciste mi voz y oíste la voz de tu mujer, maldita será la tierra por tu causa. Otro amén allí. Dicen que las mujeres no se deben maltratar, arréglenlo con Dios. Esto no es un maltrato, es doctrina. Y Adán desobedeció a Dios. Dejó de oír la voz de Dios. Porque cuando Dios habló, ¿habló con quién? ¿Con Eva o con Adán? Así que Adán no tenía derecho a escuchar ninguna otra voz, aunque fuera la voz de su mujer. Por linda que fuera Eva, no debió haberla escuchado. Ahora, dice la Biblia que él tomó y comió también como ella. Como ella. Ella abrió el camino, no fue Adán. Y observe, Eva come y no pasa nada en el momento. Tan pronto Adán comió, desciende el Señor del cielo y no dijo, Eva, ¿dónde estás tú? Dijo, Adán, ¿dónde estás tú? El problema era con Adán. Yo no sé cómo hubiera terminado la historia si Adán no come, pero apenas Adán comió,
¿Sabe por qué? El problema comienza allí seriamente. Porque cuando Dios habló fue con Adán. Y le dio instrucciones a Adán. Adán era el responsable de lo que pasara en la historia. Igual como dice la Biblia, no fue creada Eva primero, fue el hombre, fue Adán. Desde el principio de la creación hay una responsabilidad sobre los hombres. Escuchen, hermanos. Hay una responsabilidad, hay de los hombres que en vez de ellos arriar a las mujeres al culto, son ellas los que los viven arrastrando a ellos. ¡Qué pesar! Y hay de ellos. Así será. Entonces, cuando Adán desobedece, cuando Adán peca, cuando Adán se convierte en transgresor, inmediatamente llega toda la sentencia de Dios anunciada antes a Adán. Entonces Adán desobedeció a Dios, fue transgresor de lo que Dios le había dicho que hiciera. Adán hizo su propia voluntad. Adán ignoró a Dios cuando decidió desobedecer y en consecuencia se cumplió en Adán lo que Dios había dicho. El día que comas de este árbol ciertamente morirás, pero lo que faltó decir fue, morirás tú y tus generaciones en ti. Pero ya sabemos lo que pasó. Adán falló y todos en Adán fallamos. Y dice la Biblia de una manera muy clara, y la muerte llegó a Adán y pasó a todos los hombres. Tremendo esto. Parece una historia que se le cuenta a los niños muy bonita, amados hermanos. Esta es la raíz de todas las cosas. Allí comenzó la desgracia de todos nosotros. Allí comenzó la separación del hombre hacia Dios. Allí comenzó el hombre a deteriorarse en su carácter, en la imagen de Dios. Allí comenzó el hombre a hacer lo malo, pues ya comenzó a desobedecer en forma estricta y desobedeció al más grande. De ahí para acá, ¿qué se espera? Y desde entonces los hombres mueren, los hombres son castigados, el hombre se corrompe, el hombre está lleno de maldad. El hombre es malo. El hombre se convirtió en asesino desde ese momento. Muere y mata, o mata y muere, que da lo mismo. Esta maldad no estaba en el hombre, pero la desobediencia o transgresión lo llevó allá. Esta fue la obra que Satanás hizo en el hombre. Le engendró la maldad, porque en el hombre no había maldad, pero cuando Satanás sedujo a Eva, y a través de Eva también a su marido, engendró en ellos la maldad, los llevó a pecar contra Dios, los llevó a la desobediencia, a la transgresión. Hizo el mismo diablo que se cumpliera la palabra decretada de muerte y maldición sobre Adán y Eva. Y ahora mire cómo está la humanidad. Mire cómo está la humanidad. Así que, hermanas y hermanos, hay muchas cosas que arreglar con Dios. Ahora usted dirá, yo no tengo la culpa. Yo también pensaba igual. Pero Adán, que es el padre de todos nosotros, cuando le falló a Dios, en la consecuencia de su pecado, que fue la muerte, la Biblia dice que pasó a todos nosotros. Y ahí está. Nadie ama la muerte, nadie quiere la muerte. Pero tampoco podemos impedir el día que definitivamente ella viene. Pero aquí hay dos cosas. Se refiere a muerte física y a muerte espiritual. Y el hombre heredó las dos cosas, muerte física y muerte espiritual, que significa separación de Dios. ¿Y cuál fue la causa de la separación? Ya sabemos, la desobediencia, la transgresión. Así que, amados hermanos, aquí hay dos culpables. Uno, Eva. Hermanas, digan amén. Hagan justicia. Eva es culpable. Dos, Adán, porque fue el que recibió mandamiento. No, en serio, él recibió mandamiento. O sea que ambos son culpables. Y ambos tienen muerte espiritual, muerte física. Y ambos deben resolver esto con Dios. Y es allí donde ya viene lo más importante, donde decimos gracias a Dios por Jesucristo, dice Pablo, quien nos redimió del pecado y la muerte y la condenación eterna. Aleluya. Gloria a Dios. Y como todo tiene su sustento bíblico, el versículo 17 lo dice claro por donde empezó la predicación, que todo comenzó con un hombre. Pues si por la transgresión de uno, ¿cómo se llamaba ese uno? Diga, Adán.
de uno solo, dice allí, reinó la muerte. O sea que la muerte tuvo poder, tuvo trono, tuvo autoridad. Fue a través de Adán. Y dice que reinó, un reinado es que se estableció, tuvo su poder, su, llamémosle, no sé si monarquía o anarquía, pero tuvo allí su gobierno, mejor dicho, por milenios, de una manera descontrolada, firme, sin que nada se le opusiera. Reinó la muerte, tanto física como espiritual, que es separación de Dios. Dice, reinó en todos los hombres y en toda la historia ha reinado la muerte. Pero todo comenzó ¿por quién? Por un hombre. O sea que Adán introdujo esta maldición a la humanidad. Y lo triste es que todos estamos en desacuerdo. Ninguno está de acuerdo con esto. ¿Cómo así? El hombre no debería morir. El hombre es una creación tan especial, tan bella, tan linda, tan bien diseñada, tan completa, que el hombre está diseñado para que sea eterno. Dios lo diseñó con mucho amor, lo creó con mucho amor, le dio una capacidad única. El hombre no debería morir. Su diseño, su creación y su propósito no es para muerte. Y por eso es que ninguno queremos la muerte ni amamos la muerte. Pero desafortunadamente por la transgresión de uno, ahora todos estamos bajo ese manto de condenación, de muerte, de tinieblas, de separación de Dios. Pero esto se puede romper, diga, esto se puede romper por medio de Jesucristo. Asimismo dice el versículo 17 claramente, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, o sea, también la solución. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Los que reciban la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Jesucristo es justicia de Dios. El que reciba la gracia de Dios para salvación será perdonado. El que reciba a Jesucristo como su Salvador y crea en Él y camine con Él será perdonado, será salvado. Mira, amado hermano, es un poder muy grande el que oprime al hombre. Es un poder casi que invencible, humanamente hablando, el que destruye al hombre de tal manera que el hombre no lo puede resolver, ni conciencia. Se sale de nuestras manos el poder que destruye al hombre, porque ese poder destructor del hombre no salió de Satanás, sino del mismo Dios cuando estableció que si Adán desobedece y peca, ciertamente moriría. Y como esto viene de Dios, es tan grande y tan poderoso que solo Dios mismo puede resolver ese problema. Nadie más. ¿Qué creían? ¿Que fue el diablo el que creó esto? Dios mismo estableció la muerte, la destrucción, la amargura del hombre. Y quiero que sepan que los males que tenemos hoy día por la desobediencia, que quedaron ya establecidos, no los puso Satanás. Satanás llevó al hombre fue a desobedecer, pero ya el resto lo puso Dios. Con el sudor de tu frente comerás, labrarás la tierra y de ella te vas a sustentar. Eso no lo estableció el diablo, lo puso Dios. Y ahí vas a estar sujeto y ligado a esta situación hasta el día en que mueras, hasta el día en que vuelvas a ella, porque de ella fuiste tomado y a ella volverás. Le está hablando de muerte. Pues polvo eres y en polvo te convertirás. Le está hablando de muerte. Eso no lo hizo el diablo, eso lo estableció Dios. Y a la mujer le dijo que en sus, bueno, así lo dice, hoy se habla de embarazos, allá dice en tus preñeces. No se oye muy diplomático, pero así lo dice la Biblia. Multiplicaré tus dolores en tus preñeces. Bueno, en tus embarazos, pues, hermana. Y a pesar de todo eso, tus deseos, tu inclinación serán para tu marido. Así quedó. Y todo lo que enseñan esto es cierto. Pasan momentos difíciles, el hombre es un desgraciado y no quieren saber de él por mucho tiempo. Una vez pasó ese momento difícil, el hombre es lo más lindo que Dios ha puesto en su vida. Ley de Dios. Y a la serpiente le puso también su lugar, pero pues no vamos a predicar de ella. A ella sí la maldijo.
Ahora quiero dejar claro, Dios maldijo dos cosas. No maldijo, no, las dos cosas no fue Adán ni Eva. Las dos cosas fue la tierra y la serpiente. Por culpa de Adán, maldijo Dios la tierra. Y por culpa, no voy a decir que de Adán, a la serpiente fue y la maldijo por su obra maestra que hizo a través de Satanás, que es el mal incorporado en ella. Y ya usted sabe lo que destinó Dios para cada uno de ellos. Y el mundo va como va sujeto a esta ley. ¿Ley de quién? Diga, de Dios. Ley que no es buena para nosotros porque nos destruye, pero viene de Dios por causa de la desobediencia del hombre. Ahora bien, todo esto para decirles, este problema es tan difícil, tan complicado y tan poderoso que solo el mismo poder que lo estableció lo puede remediar, que es Dios mismo. Así que el hombre comete un error al separarse de Dios. El hombre ya está bajo esta maldición, bajo este juicio de condenación. Y si el hombre no se acerca a Dios, no teme a Dios, no reconoce a Jesucristo, no acepta el sacrificio de la cruz, ¿cómo puede ser perdonado? ¿Cómo va a ser salvo si es la única solución provista por el mismo que lo sujetó a esa situación? Y no hay otra forma. Dios no se arrepiente, Dios no cambia, Dios no retrocede. Lo que le dijo a Adán, así se cumplió. Pero lo que ahora Dios ha provisto para resolver el problema es la única manera y así se resuelve. ¿Cómo es? La paga del pecado es muerte y Cristo tuvo que morir por nosotros. Dios no escatimó ni a su propio Hijo, dice la Biblia, no se la rebajó. Rebajársela a Jesús es rebajárnoslas a nosotros, es hacer un cambio en sus decisiones. Y Dios no cambia. Así que Jesús tuvo que pagar para que hoy nosotros seamos salvos. Así que dé un aplauso a Dios por Jesucristo. A Él. Yo creo que es bien merecido. Gloria a Dios. Bueno, y seguimos. La esperanza eterna y el perdón de los pecados o de los pecadores está en Jesús. Lo repito, la esperanza eterna y el perdón de los pecados para todos los hombres, que quede más claro, es Jesús. Ahora, Dios sujetó esa esperanza a Jesucristo y hay dos cosas, es en Jesús y por medio de Jesús, que son dos cosas diferentes. Jesús es la solución y por medio de Él también es la solución, porque en Jesús se resuelve el tema del pecado, pero por medio de Jesús logramos la reconciliación con el Padre, para volver un día a mirar los ojos de nuestro buen Dios, por medio de Jesucristo. Los versículos siguientes nos hablan de esto. Adán en su transgresión nos sujetó a juicio y condenación ante Dios. Este punto lo vamos a mirar en el siguiente versículo. Por su transgresión nos sujetó a juicio de condenación ante Dios. Vamos a leer el versículo 18. Dice la Escritura: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos, o sea, a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Y quién es? Jesucristo. Una vez más, gracias a Dios por Jesucristo. Adán introdujo todo este martirio, todo este juicio sobre la humanidad, toda esta separación de Dios. Adán abrió la puerta para esto, pero Jesucristo vino en rescate de lo que se había perdido. Y Jesús abre la puerta para que haya justificación. Y ya hemos explicado qué significa la justificación. Que aunque somos culpables, Él nos declara libre a nosotros, pero Él pagó por nosotros. O sea que no fue solamente, bueno, Padre, esto se arregla así, démosles una oportunidad y no los castigue. No. O sea, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice Isaías, sobre Jesús. Eso no se pudo negociar. Aquí lo que ganamos es que como Cristo pagó, ahora Cristo declara libre a los que somos culpables, pero porque Él ya pagó. Cristo tiene el poder del juicio y todo en sus manos. Vamos a seguir leyendo la palabra del Señor.
Pero como dice Pablo en todos sus escritos, gracias, diga, gracias doy a Dios por Jesucristo, quien nos redimió del poder del pecado y de la muerte. Espero que lo repita, pero que también lo guarde en su corazón. Que usted, cuando piense en Jesús, pueda pensar en Jesús como ese redentor, como esa solución, como la vida, como la oportunidad para estar bien con el Padre eterno. Vamos a leer los siguientes versículos. El versículo 19. Dice la Sagrada Palabra: porque así como por la desobediencia de un hombre, ahora ya nos habla de qué, no de la transgresión, sino de qué, de la desobediencia. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La desobediencia de Adán, escuche bien, nos sujetó a pecado a todos los hombres, sin excepción de persona. Abrió la puerta de la separación con Dios, abrió la puerta del pecado y abrió la puerta de la muerte. Y en este caso ya el hombre va quedando sin esperanza delante de Dios. Y a eso se le llamó la desobediencia de Adán. ¿Qué desobedecer? Que se le dio una orden, se le explicaron las cosas, como hoy lo estamos haciendo aquí con cada uno de ustedes. Se le dio instrucción claro, no se le mandó a decir, ni fue una carta, se habló con él de tú a tú. Por eso es tan grave la desobediencia, porque Adán, en todo su sentido cabal o cabal sentido, como lo podemos entender, recibió de Dios las instrucciones, recibió de Dios. ¿Y qué hizo Adán con todo esto? Desobedeció. Por eso está bien dicho, y gloria a Dios, porque así lo dice la Escritura: por cuanto desobedeciste mi voz a causa de escuchar la voz de tu mujer. O sea, Dios sabe lo que está diciendo. En realidad, mire que en ese momento Él no está tratando a Eva, está tratando a ¿quién? A Adán. Y lo que más le reprocha y le critica es que la voz de Eva no podía estar por encima de la voz de Dios. La voz de Eva daba igual si la oye o no, pero la voz de Dios no la podemos ignorar. Quebrantar lo que dice Eva y así se ponga brava, está bien, pero quebrantar lo que dice Dios, mire, las consecuencias fue la muerte. Fue la muerte. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Iglesia, aquí la Biblia nos está hablando claro. Todo el mal que Adán introdujo a la humanidad. Todo el mal que Adán introdujo a la humanidad. Ahora resulta que la Biblia nos está hablando ahora de la desobediencia. Diga, la desobediencia. Quiero que sepa, hermano, la desobediencia es castigada. La desobediencia ni fue, ni es, ni será perdonada. Jamás. Porque eso sería hacer un cambio en la persona de Dios. Y Dios no cambia. La desobediencia siempre fue, es y será castigada. Que Jesús llevó el castigo es diferente, pero no significa que la desobediencia fue perdonada. Pues a Jesús no le fue perdonado el ser el representante de los desobedientes. Ahora, los desobedientes son perdonados, pero ya porque Jesús, si ellos creen en Él y se someten a Él, Él les otorga el perdón, ya que Él pagó la deuda y tiene el derecho sobre los pecadores. Pero la desobediencia jamás fue perdonada. Antes lo contrario, fue castigada. Y será castigada. Y será castigada. Pero dice que así como por la desobediencia de un hombre, dice que entró la muerte. Asimismo también por la obediencia de uno, llegó al hombre la justificación para vida. Y es por medio de Jesucristo. Y la Biblia dice que Cristo obedeció hasta la muerte. ¿Y sabe cómo lo dice la Biblia? Y muerte de cruz. Cristo obedeció hasta la muerte. Y cuando dice y muerte de cruz, quiere decir muerte tenebrosa. Muerte de sufrimiento. Muerte de terror.
Y él sabía que esa muerte le esperaba. Y con todo eso obedeció hasta la muerte. Y dice la Biblia paralelo, y Dios no se la rebajó, o sea, no escatimó, no tuvo misericordia de él. Con todo el peso de su justicia y su ira, lo castigó. Al punto de que Cristo mismo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Usted cree que Jesús no sintió el terror? Pues claro que sí lo sintió. La misma Biblia dice que días antes de su muerte, horas antes prácticamente, se fue a un lugar desierto y lloraba allá, clamando a Dios grandes lágrimas, y sudaba sin estar trabajando, sin estar cargando. Dice que sudaba y sus gotas de sudor eran, dice, tan grandes que eran como grandes gotas de sangre. Y allí clamaba y lloraba y le decía, Dios, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero esto es duro, es difícil, es cruel, Señor. ¿Hay otra forma de hacer esto? ¿Puedo evitar ir a la cruz o tener que llevar el pecado de la humanidad? Señor, ¿hay una solución? Y Dios no le dio solución. Entonces dijo, está bien, si no hay solución, pues que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Cuál es la mía? No llevar el pecado, no tener que morir en esa cruz. Eso era terrorífico para Jesús. Pero si tu voluntad es esa, porque así son las cosas, pues que se haga esa voluntad tuya. Y así se hizo. Así se hizo. ¿Usted cree que Jesús no le dio miedo, no le dio terror? Ese comportamiento que tenemos nosotros, que se va sumando al punto de que ya no hay solución para el hombre. Y Jesús tenía que resolver ese problema. ¿Cree que a él no le dio terror enfrentar esto? Dice la Biblia que la situación fue tan drástica que tuvo que venir un ángel, y así lo dice la Biblia, para fortalecer a Jesús. ¿Qué le decía? Yo no sé, yo me imagino le diría, bueno, Jesús, tranquilo, todo va a estar bien, confía, el Padre está contigo. Yo no sé qué le diría, pero la Biblia dice que fue necesario que un ángel viniera a fortalecer a Jesús, para que mire hasta dónde ya estaba esta situación con Jesús. Que fue necesario la participación de un ángel fortaleciéndolo, sosteniéndolo. ¿Qué sería de nosotros si Cristo no paga por nosotros? Amén. El terror lo estaríamos viviendo nosotros. Pero gloria a Dios, ¿por quién? Diga, por Jesucristo. Alabanza al Señor, de un aplauso al Rey, porque Él es bueno. La Biblia dice que Él es reconocido como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que la obediencia de Jesucristo, ¿qué trajo para nosotros? Vamos a leerlo. Verso 19. Porque así como por la obediencia, como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, diga, culpa de Adán. Ahí sí podemos decir culpa de Adán o no. Porque es que a veces, bueno, pero ¿por qué culpa de Adán si cada uno ha pecado? Aquí dice que por la desobediencia de uno, los muchos, o sea, todos, fuimos constituidos como pecadores. Así que la frase pecador, la contaminación, la separación de Dios, o sea, de nosotros y Dios, es por culpa de Adán. Aquí no dice que el pecado de Adán pasó a todos, pero dice que por culpa de él venimos con esa naturaleza caída y todos somos llamados pecadores. Ahora lo aceptamos porque, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero es que ese término pecador no es bonito. Ese término pecador no es de honra. Ese término pecador no lo creó Dios para que hiciera parte del hombre. Ese término pecador parte del momento en que Satanás engendró su maldad en el hombre. Y algunos dicen con orgullo, soy pecador pero sin arrepentimiento. Lo que están es buscando más condenación. Usted reconozca que es un pecador si está arrepentido para que Dios le perdone. Ahí sí vale la pena decir, soy un pecador. Y al lado de reconocer esto viene la frase, perdóname, Señor. Pero reconocer que usted es un pecador sin arrepentimiento, esto lo que le trae es juicio. Juicio y condenación. Ya no somos tan lindos como nos veíamos unos minutos antes, ¿no? Después de escuchar estas palabras ya no somos tan bellos. Ahora necesitamos que la luz de Cristo brille en nosotros.
y nos saque de esas tinieblas y de ese problema en el que el hombre se ha metido por la desobediencia. Por eso es tan fácil hoy que el uno quiera matar al otro, el otro robe al otro, la deslealtad, la infidelidad, todo tipo de corrupción entre familia, entre conocidos, desconocidos, ante las autoridades, los mismos gobiernos. Tanta maldad, tanta corrupción, tanta desviación. ¿De dónde parte? De la caída de Adán. Porque ahí se le abrió la puerta a Satanás. Y Satanás ha engendrado en el corazón del hombre toda clase de males, tanto que dice la Biblia que la contaminación del hombre no es por lo que se come, sino por lo que sale del corazón, porque de allá viene toda clase de males, incluyendo los homicidios. Todo viene del corazón, dice la Biblia. Todo. Y eso es obra de Satanás. Eso no es obra de Dios. Así que cuando decimos, Señor, limpia mi corazón, estamos diciendo algo grande, ¿cierto? Diga, Jesús, limpia mi corazón, lávalo con tu sangre. Hermano, cuando decimos eso estamos pidiendo algo grandísimo, porque lo que nos daña, nos separa de Dios, daña a los demás, sale de nuestro corazón. ¿Quién puso eso allí? Satanás. Y no hay uno solo en la tierra que diga mi corazón no es así. El corazón del hombre, nomás es que algo no salga como él quiere y ya del propio corazón se crea, sale y da a luz la maldad. Por bueno que sea el hombre, háganle algo que no le guste y observe lo que saldrá de su corazón. Así que no hay uno solo bueno. Todos necesitamos que Dios limpie nuestro corazón, lave nuestros pecados. Todos necesitamos pasar por ese proceso de redención en la presencia de Dios. Continuamos porque esto apenas se está poniendo bueno. La palabra de Dios nos dice, no voy a concluir yo. A manera de conclusión de lo que se viene diciendo, la conclusión mía va más adelante. En el versículo, sí, cuando digo conclusión dicen, uy, ya nos vamos a ir. No, a manera de conclusión de estos textos, y después viene la conclusión mía como predicador, el verso 20 y el verso 21. Dice las Sagradas Escrituras, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, ¿qué pasa? Sobreabundó la gracia. ¿Para qué? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué se habla? Aquí se está hablando de la caída de Adán, se está hablando de la desobediencia de Adán, se está hablando del pecado. Pues miremos lo que tiene que ver con el pecado. Verso 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y la pregunta que yo me hago es, ¿cómo es posible que la ley es la causante de que el pecado abunde? De que el pecado aumente. ¿Cómo así? ¿O por qué? Ok, yo miro la ley como una gran lumbrera en medio de las tinieblas. Así miro yo la ley. Y ojo, porque este término es muy importante. Dice la Biblia sobre la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y miro la ley como una gran lumbrera. Recuerda el término que la ley se introdujo para que aumentase el pecado. Dice uno, pero ¿cómo? Si la ley es buena, antes debería eliminarlo. Ok. Cuando la ley llega como una gran lumbrera, lo que hizo fue alumbrar en medio de tanta tiniebla a los hombres. Y cuando la ley llega en forma de luz, le señaló al hombre su pecado. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. O sea, donde no hay luz, no podemos hablar entonces de que hay tropezadero porque la gente no ve el tropezadero. Pero cuando ya hay luz, la gente va a ver el tropezadero. Cuando llegó la ley se convirtió en tropezadero para los pecadores. Y la ley empezó a mostrar, por ejemplo, el que mataba, mataba y así quedaba. Ahora hay una ley que dice no matarás. Pues ya existe el primer pecado. Y el primer pecado existe gracias a la ley que dijo que no se puede hacer.
Luego viene la ley y dice, no robarás. Ahora ya está el segundo pecado allí. Resulta que el uno robaba al otro y el otro al otro, y resulta que ahora ya no se puede robar. Antes de la ley se robaba y todo quedaba así, no había cargo de conciencia, pero ahora ya no se puede porque hay una ley que dice no robarás. Antes nadie amaba a Dios, la gente vivía como quería y hacía lo que quería, Dios los sostenía, pero luego viene el mandamiento y amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Después se modificó a todo tu corazón, toda tu alma, todo, o sea, todas tus fuerzas. Ahora resulta que los que no aman a Dios incurren ¿en qué? En pecado. Honra a tu padre y a tu madre. Antes pues no lo hacían y que cada uno se las arregle. Ahora el que pudiendo honrar a sus padres no lo hace, le cuenta como pecado y su vida se le acorta en la tierra. Amén. O sea que la ley vino para mostrar que el pecado, no porque la ley sea mala, es tan buena que sacó a la luz lo malo. Y cuando la ley empieza a sacar todo lo malo, pues resulta que dice la Biblia que la ley se introdujo y ella hizo abundar el pecado. ¿Cómo abundó? Porque lo que no se prohibía, ahora la ley lo prohibió y todos esos pecados condenan al hombre. Y ahora, listo, sobreabundó el pecado. Ya estábamos mal. Ya teníamos problemas para con Dios. Cuando Caín mató a Abel no había una ley y aún así no le fue perdonado a Caín. Caín fue llamado a juicio. Ya teníamos problemas de ñapa. Usted ya sabe qué es la ñapa, ¿no? Cuando le dan a usted el lote y enseguida le ponen un moñito. De ñapa viene Dios y nos da la ley para poner más orden entre nosotros y que tengamos paz para con Él. Y viene la ley y saca de nosotros lo peor, todo lo malo que hay lo saca a la luz. Y resulta que Dios es santo. Y ahora todo ese pecado, toda esa maldad de los hombres a través de la ley está delante de Dios. Porque como nadie practica la ley, sino que andamos, o sea, no matarás, el hombre mata. No robarás, el hombre roba. Amarás a Dios, no quieren amar a Dios. Entonces nadie quiere cumplir la ley. Ahora la ley nos juzga y nos hace culpable. Y por la ley todos fuimos sujetos a condenación y muerte. Pero esto parte de Adán. Y es ahí donde aparece el Hijo de Dios para cumplir la ley y llevar la sentencia del pecado en su vida y morir en la cruz. Eso fue lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. ¿Ahora entiende por qué dice que la ley se introdujo para que abundase el pecado? La ley se introdujo para que mostrara todo lo que estaba oculto. Y ahora que ya la ley lo mostró, quedó descubierto ante ¿quién? Ante Dios. O sea que esto no mejoró, esto empeoró. Porque si ayer teníamos razones para ser culpables, ahora más. Porque la ley es como una lumbrera que muestra todo lo que está en tiniebla. Pero también dice que cuando aumentó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Cómo así que sobreabundó la gracia? También creo que es comprensible. ¿Por qué sobreabundó la gracia? No fue que el pecado hizo de que la gracia sencillamente empezara a nacer y a crearse, y qué chévere, porque entre más pecamos entonces se abrió una puerta de gracia. No, mire, sobreabundó la gracia en el sentido que la ley nos dejó sin remedio, la ley nos dejó sin solución. La ley nos dejó en condenación, la ley nos dejó en muerte, la ley nos dejó sujeto a decretos. Y cuando Dios revisa la ley y revisa al hombre, la paga del pecado es muerte. Romano dice, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Conclusión, todos pecaron, todos están lejos de Dios. Sentencia, paga de pecado, muerte. Ese es el resultado de la ley. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios ve todo esto, dice, se perdió la raza humana. El hombre se perdió. Entonces, aquí nace una solución y es, ya que están perdidos, no hay de dónde partir para salvarlos o perdonarlos, entonces voy a hacer algo. Por gracia son salvos. Por gracia es, no hay remedio, más bien les voy a dar una solución, ya que no hay de dónde partir. Por gracia son salvos. Les regalo la salvación.
pero por medio de Jesucristo. No es un regalo que yo doy así como así. Les regalo la salvación, les otorgo el perdón, pero a través de alguien que viene y negocia conmigo y resuelve ese problema. Dice la Biblia que Cristo tomó su sangre y se presentó ante Dios con ella. Así como tomaban la sangre del cordero cuando sacrificaban el cordero o el ganado, y tomaban la sangre y entraban al lugar santísimo y la llevaban donde estaba el arca ahí sobre el propiciatorio, donde están los ángeles mirando la ley quebrantada, ahí regaban la sangre en esa tapa. Y esa sangre ahí sobre el propiciatorio hacía que los ángeles no miraran el pecado que estaba quebrantado. O sea, por ejemplo, la ley quebrantada estaba metida allí dentro del arca. Se dice que ahí estaba la vara de Aarón. Se dice que ahí estaba también metida el maná y todas estas cosas que Dios hizo. Estaban dentro del arca. Todo el bien del hombre, la salvación, el favor del hombre y que el hombre no respondió estaba guardado en el arca. Y esos ángeles que estaban mirando siempre dentro del arca estaban diciendo: han quebrantado la ley, han sido desagradecidos, Dios los levantó en justicia y en poder y ellos no han valorado, entonces son condenados. Y todo el tiempo, todos los días, minuto a minuto, segundo a segundo, los ángeles que estaban allí en la tapa del propiciatorio, ellos estaban diciendo que el juicio de Dios tenía que venir en justicia para condenar y castigar al hombre por su pecado. Cuando regaban la sangre en la tapa, significa que alguien ya derramó sangre. Los ángeles no miraban lo que estaba dentro, sino la sangre, que significa sacrificio, lo que otorga un perdón. Eso dice la Biblia. Por lo tanto, observe, cuando se llevaba la sangre, digamos que esto apaciguaba la ira de Dios por un tiempito. Amén. Pero no resolvía el pecado para siempre de los hombres. O sea que esos corderos eran temporales. Y cuando Cristo viene al mundo, ya lo hemos predicado, Juan lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado, no temporalmente, sino de todo el mundo. Ahora, la sangre que se llevaba ya era por una familia, por determinado grupo, pero ahora Cristo lo resuelve de todo el mundo. Y es aquí donde Cristo, como Cordero, tiene que morir. Su sangre tuvo que ser derramada, su sangre tuvo que ser presentada ante Dios como sacrificio, como paga por los pecados de la humanidad. Y en esa sangre derramada y presentada ya ante Dios, los seres humanos somos perdonados. Y es ahí donde viene de lujo la frase: Cristo nos redimió, no por decirla, sino porque entendemos del pecado y de la muerte en la cruz por medio de su sangre ante Dios. Pero ya lo decimos con entendimiento. Amén. ¿Qué creyó? Que ya no se mata el chivo. No, ahora Cristo tuvo que reemplazar todos esos animales y llevar su propia sangre para que seamos perdonados. Por eso la Biblia es tan clara cuando dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Y me gusta la frase, eso ya lo añade ahí el apóstol: Señor nuestro. La muerte reinó para destrucción de los hombres, pero ahora se habla de que el que reina, ¿quién es? Jesús. Ya no es el pecado, ahora reina la vida, la justicia para perdón, para salvación, pero es por medio de Jesucristo. Amada iglesia, ahora sí voy a concluir yo. Esta es la conclusión que da la Biblia, diciéndonos a nosotros que sí estamos en problema, pero si somos cristianos, que significa ser de Cristo, protegidos por Cristo, dice la Biblia que el problema de nosotros se soluciona, se perdona, es a través de Jesús ante Dios. Así que siga adelante, usted que teme a Dios, siga adelante, usted que es cristiano. Si el mundo le ha como jalado un poquito, póngase serio y entienda todo lo que, la consecuencia del pecador, toda la sentencia para el mundo, pero comprenda también todo el beneficio que tiene el hombre por medio de Jesucristo. Quiero decir algo importante aquí.
En la mente de Dios, según estos versículos, en la mente de Dios, en el plan de Dios, en el espíritu de Dios, el pecado, la perdición y la maldad de los hombres se resuelve con gracia. Por eso se dice, por gracia soy salvo. No se resuelve de otra manera. Toda esta ola de maldad se resuelve ¿cómo? Con gracia. ¿Y qué significa gracia? Recibirlo todo cuando no merecemos nada. Entonces se recibe esta bendición y somos librados de lo que Adán introdujo con gracia. Por eso la Biblia habla de que, y Noé halló gracia ante los ojos de Dios, y el problema fue resuelto con Noé, pero los demás fueron condenados. Solo el que halló gracia, y hasta donde alcanzó la gracia de ese hombre, hasta allí hubo salvación en el diluvio. Y todos los que hayan gracia ante Dios, su problema es resuelto. Por eso es bueno que usted diga, repita conmigo, Señor, permíteme hallar gracia delante de tus ojos. Y si usted lo logra, sus problemas serán resueltos. ¿Cómo hallaremos gracia? Ya lo prediqué todo este tiempo, por medio de Jesucristo. Si yo voy allá, oh Dios, aquí viene Robinson Ruiz García, Señor, me da pena, pero es que soy un pecador, ayúdame. Dios no me va a prestar atención. Pero si yo digo, Jesús, aquí estoy, ten misericordia de mí, perdona mis pecados, permíteme acercarme al Padre eterno, entonces voy al Padre en el nombre de Jesús y Dios va a decir bienvenido. Si tu carta de presentación, escucha Robinson, si tu carta de presentación es Jesús, entonces bienvenido. Porque por medio de Jesús has hallado gracia, ya que Él pagó por ti. Eso es lo que alcanzamos cuando vamos en el nombre de Jesús ante la presencia del Padre eterno. Alabe al Señor, hermano. Que no se vaya a dormir allí, dele la gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Diga, Cristo es mi Señor. Y sería bueno que lo vivan declarando, que esto se convierta en un lema. Cristo es mi Señor, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador, mi Redentor. Conclusión. Escucha este resumen. La caída de Adán, conocida como, ¿me ayudan? La desobediencia del hombre, abrió la puerta a, observe, primero, al pecado. Segundo, la separación del hombre hacia Dios. Tercero, al juicio. Cuarto, a la condenación a causa del pecado. Quinto, a la muerte. A esto nos llevó la caída o desobediencia de Adán. Lo segundo que quiero resaltar es, pero Cristo, y a través de Cristo lo primero que obtenemos es la justificación para con Dios. Y por medio de la justificación somos perdonados. Estamos siendo declarados libres aunque seamos culpables. Entonces, por medio de Jesucristo tenemos la justificación para con Dios. Amén. Lo segundo, Cristo introdujo vida al mundo. Cuando Adán introdujo muerte al mundo, Cristo introdujo vida al mundo. Tercero, trajo reconciliación para con Dios, ya que Adán trajo enemistad, barrera y separación ante Dios, introduciendo el pecado al mundo. También Cristo nos libró del juicio, que viene siendo el cuarto punto, refiriéndonos a Jesús, del juicio y de la condenación eterna, ya que Adán abrió la puerta al juicio y a la condenación eterna de parte de Dios a causa de la desobediencia y de la transgresión. Quinto, nos libró de la muerte eterna, que viene siendo la muerte espiritual, la misma separación de Dios, la cual Adán introdujo con su transgresión ante Dios. Todo esto es lo que Cristo nos ofreció el día que lo recibimos como Salvador de nuestra vida. Y es lo que ofrece a todos aquellos que le dicen, Señor, te recibo como mi Salvador.
Es lo que Cristo ofrece para todos ellos. Entonces, amados hermanos, cerramos con el sexto punto en cuanto a Jesús. Él venció el pecado y la muerte por nosotros. Amén, amén y amén. Un aplauso al Rey, se pone de pie y damos gracias. Gloria a Dios. Le invito a ponerse de pie y vamos a darle gracias al Rey por todo lo que Él ha hecho. Yo creo que tiene mucho que decirle a Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu bendición. Gracias, Señor, por el privilegio que nos regalas. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados, por darnos vida, Señor, cuando estábamos separados.